Sí, ya Chachi, se ve la pantalla. Muy bien. A ver, Diana. Dianita, por favor, den Sí, una Miss. lectura ahí, por favor, donde que está escrito de negrito. Allí chamushaya kapakui. No escuché bien, alza el volumen, por favor. Allí chamushaya kapakui. El de arriba que está con negrita también, todo lo que está escrito con negro. Allí muyun yachanchimasik kuna. Allí chamushaya kapakui. Ya Chachi llegó, chaparrón. Ya te escucho. Chaparrón. ¿Cómo? Está lloviendo duro. ¿Está lloviendo? Sí. Ah, por eso es. Voy a tratar de escucharla. Ya. Ahora vamos a aprender a cantar en quechua. Quechua, lima en inchipa. Quechua, lima en inchipa. Taquita y acaso. Ahora, ¿qué dice? El título de la canción se llama La Tashpunchu Huancaíno. Entonces, Taqui es canción, ¿no? Entonces, a ver, yo les voy a cantar, pero este es el compromiso que debemos de practicar. Todo lo que hemos aprendido es para poder practicar. Ya hemos aprendido varias canciones, hemos aprendido varias adivinanzas, hemos aprendido un jarawi, la poesía por el Día del Maestro, ¿verdad? Eso es para nosotros también compartir con nuestros estudiantes para poder motivarles, hablarles, cantar, para involucrar también a nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, es la canción, dice, La Tashpuncho Huancaíno. Yo les voy a dar el tono, me escuchan y luego le cantamos todos, ¿ya? La Tashpuncho Huancaíno. Himaiki wan milanka manki, yami ich lanka shaiki, ishkai kimsa lulipawan. Latas punchuan kayino. Himaiki wan milanka manki. Yami ichlanka shaiki. Ishkai kimsa lulipawan. Hina hina ishkai takui. Hina komodakui. Ay aswai tapis upiashachu. Shatai tapis likashachu. Hina ishkai takui. Hina komodakui, aswaitapis upiashachu, shataykitas likashachu, imapala kuyashayki, aykapala munashayki, ishkay kimsa walmiyuta, wasi junta chuliyuta, imapala kuyashayki, aykapala munashayki, ishkay kimsa walmikuta, wasi junta chulikuta, illa walmini malayki, chakwash walmini malayki, yami icha kasarasha, ishkay kimsa walasllawan, illa walmini malayki, chakwash walmini malayki, yami icha kasarasha, ishkay kimsa walasllawan. Hina sibiliakuy, hina kasarakuy, kañaytapis upyashachu, shataytapis mallishachu, hina sibiliakuy, hina kasarakuy, kañaytapis upyashachu, shataytapis mallishachu. Con ese tono lo van a cantar, ¿ya? Entonces,
donde dice cuti es bis, ¿ya? Acá, donde dice cuti es bis. Yo le voy a poner ahí para que no se olvide. ¿Qué será cuti? Van a decir bis, van a repetir 2 veces, ¿no? Uy, acá también la lluvia ya llegó. Un chaparrón de la total. Ahora sí. Entonces, donde caiga bis, 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 van a repetir 2 veces. Ya con ese tono. ¿Ya? ¿Han escuchado esta canción alguna vez? No, Miss. ¿No? No. No. ¿Ya nadie? Más o menos, maestra. Diana, ¿has escuchado alguna vez esta canción? No, ninguna. Ya nada, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, pero vamos a comentar de la música. Primero, De un poncho huancaíno. después van a exponer sus trabajos y acá es esto. Muy bien. ¿A quién se le está cantando en la canción? De un poncho huancaíno. ¿Ya, Chachi? ¿A quién se le está cantando? A un Buen poncho. día, maestra. Y Algo viejo. al poncho negro. Poncho viejo, huancaíno. Ajá, Poncho viejo. muy bien. Si no, al huancaíno que tenía poncho viejo y tenía varias mujeres, ¿no? Y tenía varios 2, 3. hijos. Entonces el huancaíno dice a la otra chica, le decía, ¿no? Mujer ociosa, mujer vieja, no le quería, ¿no? Y entonces la otra dijo, ¿por qué me dices vieja? ¿Por qué me dices mujer ociosa? Cásate con quien tú quieras, lo ha dicho, ¿no? Yo me voy a buscar y me voy a casar con un jovencito, dice, ¿no? ¿Sí o no? Con 2, con 3. Muy bien, pero no escucho nada, nada. Ahora sí. Vamos a comentar. Acá dice, comentemos de qué trata la canción Parlachun. Mayantam Un poncho viejo. Taquilanchi. Mayantam Taquilanchi. Acá vamos a responder esto. Taquilanchi. Sí, Miss. Latash. Latas. Puncho. Latas, de lata. Latas, digo. Latas, tayo. ¿No? Taquilanchi, Latas Puncho, Huancainuta. Entonces, ¿a quién? ¿De qué se trata? Entonces, le hemos cantado al huancaíno de Poncho viejo. viejo. A él le hemos cantado, ¿no? Le hemos cantado al huancaíno de poncho viejo. Ya, muy bien. Ahora para avanzar, entonces, acá vamos a comentar sobre la imagen del zorro y de los zorros en quechua. Nosotros hemos hecho el adjetivo calificativo en plural y en singular, también en epiceno, ¿no? Juzgar. El epiceno quiere decir que vamos a juzgarle, ¿no? Y hemos hecho también, como les vuelvo a decir, el sustantivo singular y plural, ya sea en femenino y masculino. Entonces, acá cuando yo hablo de este zorro grande, ¿estoy hablando en plural o en singular? Plural. En singular. Singular, muy bien. Entonces, para yo poner el ejemplo, ¿qué le diría?
en singular, en adjetivo calificativo. Voy a calificarle a ver al zorro. Ajá, Atu. Hatun atuka, hatun atuka, nomás, ¿no? Hatun atu. Guira atu, Huira. zorro gordo, Huira. ¿no? Chupasapa atu, ¿no? Chupasapa atu, estamos diciendo zapa. Hemos hecho ese de ¿cómo se llama eso? El sufijo zapa. Chupasapa Grande. atu. Grande. Claro. Al sol. Ahí Chupasapa. estamos calificando, ¿no? Chupasapa. Ahora le voy a calificar, a ver, que el zorro sea de repente hembra, ¿no? ¿Qué le diría? China. Mama atu, ¿no? Mama atu. Entonces, mama atu quiere decir que ya el zorro tiene crías. Mama atu, hatun huira. Ah, mama atu, hatun huira. El zorro, ¿no? La mamá zorra, tremenda gorda. ¿No? China atu. Pero si yo le digo, China atu. Mimili Zapa atu. El zorro es orejón, ¿no? Tuprusia. Estoy diciendo, ¿no? El zorro de nariz larga, ¿no? Chaquizapa, que el zorro de manos grandes, ¿no? O de patas grandes también, ¿no? Linlisapa hatu. ¿Me escuchan? Linlisapa atu. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí yo Se hablo escucha, ahora sí hablo yo de los bastantes zorros, entonces voy a pluralizar. Kimsa atukuna pulia. Ah, ya. 3 zorros están caminando, ¿no? Entonces estoy pluralizando. Pero si yo voy a utilizar en epiceno, diría, ¿no? Kimsan atuka suawaya. Kimsan atuka suwa. Los 3 zorros, suwa, ¿qué cosa es? Ladrón, ¿no? Entonces, los 3 zorros es ladrón, ¿no? Entonces, Son ladrones. ese es el epiceno. Bien, cuando es por ejemplo, en epiceno le voy a juzgar, es para juzgar. Cuando es femenino, se trata de objetos de cualquier femenino. Masculino, del gallo, del zorro, zorra sería en femenino, ¿no? La zorra tiene crías. Atuka, achkawawin no, le estoy calificando que tiene varios crías, ¿no? Si yo digo aukishatuka, estoy diciendo zorro viejo, ¿no? Entonces ahora, ¿dónde estamos? Ya. Vamos a exponer ahora nuestros trabajos de la semana pasada, donde que hemos dejado en género, femenino, masculino, epiceno, ¿no? Género femenino, masculino, epiceno, son 3. Yo voy a dejar de compartir, entonces me pueden compartir pantalla. Por chat, por favor, escríbenme, ¿pueden compartir pantalla? Por chat, ¿ya? Escríbenme porque no se escucha.
¿Quién va a exponer primero, por favor? Comparten su pantalla. A ver, por chat, por favor, ¿quiénes han hecho el trabajo para que expongan para no dilatar tiempo, por favor? ¿Quiénes? Colegas. No se le escucha. Por chat, mami. No se le escucha. Ya que nadie va a exponer, entonces vamos a seguir con nuestra clase, ¿ya, colegas? Entonces, la vez pasada, para recordarles que la vez pasada hemos hecho el adjetivo calificativo en singular y plural. Luego hemos singular, plural y epiceno. Hemos hecho eso. Ahora
recordarles, ya que vamos a hablar de la zorra. Entonces, cuando yo digo la zorra tiene crías, Yula. en quechua se dice la zorra tiene crías. Entonces, atuca, Yula. achkami, wawin, kuna. Estoy utilizando esta partecita en el sufijo kuna, ¿no? Estoy haciendo en plural, pero en femenino, ¿no? Estoy haciendo en plural en femenino, ¿no? Ahora, en singular, solamente singular de una persona, de una sola persona. Aukish atu. Ay, aukshatu. ¿No? Eso quiere decir zorro viejo. Viejo. Nada más. Otro. Ese es en singular. Ese es en singular. Zorro viejo. Ahora, si yo epiceno, en epiceno es zorro ladrón, ¿no? Entonces en quechua quiere decir, en epiceno le voy a decir, no, le voy a juzgar, ¿no? Sua atu. Ahora sí digo, zorros, ladrones, vamos a pluralizar. Esto es en epiceno y esto es en plural. Zorros, ladrones. Sua atukuna. Sua atukuna. Este es en epiceno plural. ¿Ya? La tarea era para que hagan de esa forma, ¿no? Singular, plural y epiceno. Eso era la tarea. Yo he hecho, maestra, mi tarea. Yo he hecho mi tarea. Entonces, nuestro propósito de aprendizaje para hoy día es... Un ratito. Ya. Esto lo voy a pasar. Ahora sí. El propósito de aprendizaje de hoy día es, hoy aprenderemos a conocer el adjetivo demostrativo. Primera, segunda y tercera persona. Entonces, el adjetivo demostrativo nos expresa una relación de lugar o tiempo, ¿no? Pero sí, yo voy a decir en primera persona, kai, ¿no? Y voy a pluralizar kaikuna, estas, ¿no? Acá sería ya no esta, sino esto, esta. Plural es estos, estas, ¿no? Segunda persona, hai, haikuna, ese, esa, esos, esas. Tercera persona, pai, paikuna,
en plural, ¿no? Aquel, aquella en singular y aquellas en plural. Solamente vamos a hacer, a ver, un ejemplo, donde dice cae en primera persona. Demasiado chaparrón. Primera persona en singular. ¿Qué decía? Vamos a ver. Primera persona en singular. Kaikuna. Kai. Sacamos una oración de acá. Kai, waka, kai, waka. ¿Qué le diríamos? Puñuyan. Kai, waka, puñuyan. Solamente me estoy refiriendo de una sola vaca. En singular. Entonces, esto quiere decir en castellano, la vaca Está durmiendo. Entonces, cae, ¿qué cosa quiere decir? Esta cae. Entonces, cae. Cae. Entonces, ¿qué cosa es cae? Kaiwaka, puñuya, la vaca duerme. Entonces, ¿qué diríamos acá? Cae. ¿Qué cosa era? Esta vaca está Durmiendo. durmiendo. Esta vaca está durmiendo, quiere decir, ¿verdad? Esta le voy a poner de colorcitos para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Entonces, Kaiwaka, puñuya, primera persona en singular hemos hecho. Otro ejemplo más, a ver. Ya que hemos hablado del zorro. Kai, atuka, kai, atuka, mi kuya. Kai, atuka, mi kuya. Kaya tu kami kuya. Ah, ya. Este zorro está comiendo, ¿no? Pero esto es solamente estoy haciendo en qué. Esto será en femenino. Esto es en Femenino. Masculino. masculino. ¿No? Ahora sí yo digo. Mama atuka. Wow. Entonces así sería. Kai, mama atuka. Wawinta kuya. Ah, entonces esto dice kai mama atuka wawinta kuya. ¿Qué querrá decir? Esta
zorra quiere a sus y guaguinta, quiere a su hijo nomás, ¿no? A su hijo. Esto es femenino. Femenino. Ya hicieron toda la petición. En singular. ¿Me están escuchando? Sí, maestra. Sí, maestra, se le escucha un poco bajito, pero sí Ahora, se le si yo escucha. digo, esta zorra quiere a su hijo, es en femenino, en singular. Ahora, si yo digo, voy a pluralizarlo. A ver, ¿ya? Primero en singular, vamos a terminar. Solo en singular, varios ejemplos, ¿ya? ¿Qué más diríamos? A ver, Mashi. Ay, Mashi. Isuta. Munaya. Ay, Mashi, Isuta, Munaya. Esta gata quiere queso. Eso es el singular femenino. Ahora, Kai, Nishi, Isuta, Munaya. Este gato quiere comer, quiere queso, nada más, quiere queso. Esto será entonces singular masculino, ¿verdad? Estamos desarrollando entonces en primera persona, ¿ya? En primera persona. Como acá en el ejemplo tenemos, ¿no? Primera persona, segunda persona. Primero vamos a conocer en primera persona, singular y plural. Ahorita nosotros todos lo estamos haciendo en singular, no en singular. Rosa-cha, Kai Rosa-cha, diríamos, ¿no? Kai Rosa-cha. Taki. Kai Rosa-cha Taki. Estoy diciendo esta o Takita Muna. Takita Muna. Ya está, Takita Muna. Esta Rosita, Rosacha, estoy utilizando el diminutivo, por eso tiene que decir Rosita. Esta Rosita quiere cantar. Entonces, esto es en singular femenino. ¿Ya? ¿Quién más está de varón ahí? Carlos Cha. Carlos Cha. Tuita Munayan. Entonces, ¿qué le diría? Carlitos quiere bailar. Eso es el singular masculino. ¿Ya? Ahora,
Ya hemos hecho, ver, todo en singular. Hemos hecho masculino, femenino, ¿verdad? Ahora sí, vamos a pasar a hacer. ¿Qué nos faltaría? Vamos a ver esto. Plural. Ya. Pero acá nos falta lo que es en plural. Solamente en singular no hemos hecho, nomás hemos hecho. Ya. Ahora con este ejemplo. Kaiwaka, puñuya. Vamos a pluralizarlo. Singular, pero en plural. ¿Ve? Vamos a pluralizarlo ahora. Vamos a pluralizarlo. Ya. Kai, en plural, ¿ah? Estas, primero, a ver, estas vacas están durmiendo, dice, ¿no? Estas vacas están durmiendo, en singular, en plural. Solamente en plural nomás, ya no es singular, en plural. Estas vacas están durmiendo. Hay wakakuna puñupacun. Puñupacun. ¿Ve? Estoy pluralizando. ¿Por qué? Ahí cambia la figura. No, ahí ya no es puño. Puñupacun. Kun. Estoy utilizando cuna, ¿no? Puño. Kaiwaka kuna puño, nada más también diríamos ahí, ¿no? Igual, para no equivocarles, puño. Kaiwaka kuna puño. ¿Eso es en qué? Singular. Esta es plural. Plural. Pero plural, ¿en qué está? En femenino, ¿no? ¿Qué más era? Acá de acá no vamos a sacar. Ya. Las zorras quieren a su hijo, dice, ¿no? Hay mama atukuna wawinta puya. ¿Ve? Esto es en plural femenino. Las zorras quiere a su hijo, ¿no? Ahora otro, ¿qué más decía acá? Kaimashi kisuta munaya. Esta gata quiere queso. Gata quiere queso. Esta diríamos. Estas, ¿no? Estas gatas quieren queso. Estas gatas Quieren. Ahora Falta la N. Falta la N. esto sería estas zorras, ¿no? Estas, ajá. Quieren. Entonces, estas gatas quieren queso, quiere queso. Quieren. Sería, falta la N. Kai ma shikuna kisuta munayam, ¿no? ¿Ve? Entonces, esto es en
plural. Estamos plural femenino. ¿Ya? Plural femenino. Otro, a ver. ¿Qué más hemos hecho? Aya, mishi, kai mashi, que eso estamos allá. Entonces acá de estos, ya no estas, estos gatos quieren queso. Plural masculino. Entonces en quechua, hay mishikuna, hisuta, munaya. Este es plural masculino. ¿Ya? ¿Qué más había? Ah, ya. Esta Rosa quiere cantar, dice, ¿no? Este es plural. Estas rosas, diríamos, para pluralizar, son de varias rositas, ¿no? Estas rositas quieren cantar. Plural femenino. Hay rosa chacuna, taquita, muna, ya. ¿Ve? Plural femenino. ¿Ya? ¿Qué más hay otro? Carlos Cha, Tushuita, este Carlitos quiere bailar. Para pluralizar, ¿qué diríamos? Kai, Carluncha. Estos Carlitos quieren bailar. Esto es en plural masculino. Ahora, a ver acá. Esto no, estos Carlitos, acá nos hemos olvidado poner, ¿ven? Entonces, Kai, Carlos, Carlos, Chacuna, Tushuita, Muna, Yang. ¿Ve? Entonces, esto es en plural masculino. ¿Ya? Entonces, acá igual diríamos. Pero acá hemos hecho Kai Carlos Chacuna, ¿ve? Entonces, acá, Kai Carlos Chacuna, Tushuita, Munaya. Plural masculino. Nosotros hemos hecho primera persona, ¿verdad? Solo primera persona, plural. Acá, para que primera persona en singular. ¿Esto qué será? Primera persona en plural, ¿verdad? ¿Alguien Chumanacho? Sí, Mamá maestra. Chacuna, ¿Alguien? ¿alguien?
Allí, yache chico. Alguien me. Ahora vamos a Alguien. hacer qué cosa. Nos toca segunda persona en singular. Kai. Hai, ¿no? Hai. Kaiwan mi kanang lulasong. Hai, nishangwa. Hukyay nunayati. Ishkai kimsa tawa nunapi limal. Haikuna nishun. ¿Ya? Allinchu. Alichu. Kanang lulasong era segunda persona nishanta. Kai. Hai. Hai, ¿no? Con hai. Acá con cuál era? Kai. Hai. Acá ahora nos toca con hai, pero en segunda persona. ¿Qué dice nuestro cuadrito? Este cuadrito es mi regla, ¿no? Que me está guiando. Entonces, hai. Ajá. Esa, ¿no? Esa. ¿Qué diríamos? Ese gallo. Ese gallo canta. ¿Esto en qué está? Singular. Segunda persona en singular, hai. Ese gallo canta. ¿En quechua qué diríamos? Hai. Utulu taki. Kai utulu taki. Entonces eso está Kai utulutaki. en singular. En singular. Femenino, masculino. Masculino. No. Claro, masculino. Ajá. Ahora en femenino, a ver, con ejemplo con femenino. Esa gallina puso un huevo. Gallina Gualpa. Puso un huevo. pone huevo. De esa gallina pone huevo. Entonces, ¿qué diríamos? Hai, Gualpa. guaypa, Gualpa. Luntuta. Luntuachan. Luntuta, guacha. Luntuta. Hay guaypa, luntuta, guacha. Entonces, esto sería en singular femenino, ¿verdad? Alguien que manache calla. En masculino se dice kai y en femenino se dice hai, Hai. maestra. ¿Cómo? En masculino se utiliza kai y en femenino se utiliza hai. Aquí está, a ver, vamos a mirar. En masculino también igualito. Hai. Pero ahí está diferente. En plural, esos, esas. Masculino has puesto kai. Y en femenino has puesto hai. Hai, gallo kuna, ese gallo. Ese gallo. Para masculino es ese. Para femenino es esa.
Aquí está, ¿ve? Sí, sí, ¿Ya? sí, sí. En quechua está con K y el otro está con H. Por eso lo estoy viendo, maestra. Ahora. A ver, un ratito voy a alzar mi volumen. Parece que no se escucha mi volumen. Sí, maestra, muy bajito está su volumen. Está mal, Miss Linda, en su voz. Está en 100% mi volumen. Ve. Ya. Ahora otro, a ver, con masculino. Ese ratón robó maíz. Ese gato quiere queso. Entonces acá. Kai. Mishi. Tisuta. Munaya. Esto es el singular masculino. Ahora, esa gata quiere comer queso. Kai. Kaimashi. Isuta. Munayang Nikuita. ¿Ve? Entonces, esto es en qué singular femenino. ¿Ya? Otro más, a ver. En masculino. Ese joven está muy bonito. Entonces, ¿qué llama? Kai Walasha Ima Tukimi Kayan. ¿Ve? Esto es en plural masculino. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, ya estamos en segunda persona, en singular. Y ahora nos toca en plural. ¿Ya? Segunda persona en plural. Ya no es en singular, sino en plural. Ayincho. Con los mismos ejemplos para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Con los mismos ejemplos. Ah, ya. El gallo, ese gallo canta, dice, ve, vamos a copiarlo para que se den cuenta ustedes. Y nos vamos a fijar nuestro cuadrito. En plural, esos, esas. Muy bien. Entonces, acá dice ese. Entonces, esos gallos, diríamos, cantan. ¿Sí o no? Esos gallos cantan.
Otra vez nuestro cuadrito, si estamos dudando. Ajá. Kaikuna, diríamos ahí, ¿no? Kaikuna. Son dos cosas, ¿no? Kaikuna, kai, utulukuna, también, ¿no? Kaikuna, kai, utulukuna, también. A ver, con kaikuna. Cuando tienen duda en este cuadro se van a fijarse. Haikuna, ¿no? Hai, utulukuna, kaikuna, también, ¿no? A ver, vamos a mirar. Hai, kuna, utulukuna, antan. Takimu. Takimu. Haikuna, utulukuna, mucho ya, pues, ¿no? Entonces, por eso hay utulukuna, ahí nomás. Hay utulukuna, porque acá ya estoy pluralizando. Cuando yo utilizo sufijo kuna, estoy pluralizando. Hay utulukuna, takimu. ¿No? Esto estamos en pluralizando. Estamos pluralizando. ¿No? Ahora otro, a ver qué cosa. Esa gallina pone huevo, dice. Esa gallina pone huevo. Entonces dirían, esas gallinas ponen, ya no diría pone, sino ponen huevo. Nada, así ya, ¿no? Entonces, esas gallinas. Kai waypakuna, haikuna, también diríamos así nomás. Haikuna, luntuta, wacham. Luntuta, wacham. También podemos decir acá, igualito sale, igualito va a caer, ¿no? Acá, hay waypakuna, kuna, luntuta, wata. ¿Ve? Igual, ¿ya? Este es plural. Estamos pluralizando. Acá igual, estamos, ¿qué cosa es? Pluralizando. Estamos pluralizando. Acá, a ver, ¿qué más hay? Este gato quiere queso. Hai mashikuna, diríamos, ¿no? Muy bien. Esos gatos quieren queso. Entonces, ¿qué diríamos? Haikuna, kisuta, munayan, ¿no? Haikuna, kisuta, munayan. ¿Qué estamos haciendo? Pluralizando. Pluralizando. Como les voy a decir, también igualito. Hai mashikuna, no hay. Acá diríamos, como es gato, también diríamos hai mishikuna kisuta munayan. ¿Ve? Igualito.
puede ser haikuna o también puede ser kai mashikuna. Ya estoy, cuando digo kai mashikuna, le estoy nombrando directamente con nombre. Pero si digo haikuna, ya me estoy refiriendo a paikuna, haikuna, ¿no? Otro, a ver, ¿qué más decía? Ya. Ese joven es muy bonito. ¿Qué diría? Esos jóvenes son muy bonitos. Son muy bonitos. Ya, en plural, ¿no? En plural. Entonces, hay walashkuna, hay kuna, diría, hay kuna. A ver, acá, ¿qué hemos hecho? Ima tukimi kaya, ¿no? Hay walashkuna. Ima tukimi kapakun. Hayalka, ¿no? Estamos pluralizando. Plural, ¿no? Por ejemplo, los niños juegan. Los niños juegan. ¿Qué diríamos en quechua? Hay, acá para kuna, hay kuna, auzapaco, ¿no? Pero como les voy a decir también, hay acapacuna, ausapa. Ahí nomás también. Estoy pluralizando. Igualito se escribe, igualito suena, igualito se lee. ¿Ya? Ahora sí, otro ejemplito más para pasar en el otro. En tercera persona, estamos en segunda persona. Otro ejemplo, a ver, Isabelita. Los ratones comen maíz. Ya, muy bien. Los ratones comen maíz. Ahora sí, muy bien. Hay kuna. Hemos dicho lo que es de verbo, voy a tratar de poner al final, ¿no? Hay kuna, halata, mikupakun. ¿Ve? Comen maíz, de comer. Entonces, mikui es verbo. Entonces, estoy poniendo al final, ¿no? También puede ser, igualito va a ser, haikuna. A ver, un ratito. Ahora hay acá. Hay ukushkuna. Halata mikupakun. ¿Ve? Igualito.
pero acá ya estoy nombrando con nombre, acá no, acá ya estoy pluralizando en general, pero acá ya estoy nombrando con nombre. Cuando yo digo ukushkuna, ¿no? Acá, en cambio, haikuna no me estoy poniendo. Es como acá, ¿no? Ahora nos tocaría, ¿qué cosa? ¿Dónde está? A ver. Nos tocaría pai. Tercera persona. Mamay. Pai. Tercera persona pai. ¿Ya está pasando la lluvia, Isabelita? Yo soy de Pasco. ¿Cómo? Ya, chachi, acá no llueve, en Pasco no llueve. ¿Dónde nomás entonces está lloviendo? No sé, yo soy de Cerro de Pasco. Acá en ya, porque yo ahorita estoy en Satipo, y en Satipo está torrencial también. Estoy en Mazamari, está lloviendo en Mazamari. Ah, claro, que Yolandita está lloviendo fuerte en Mazamari. Ah, ceja de selva está lloviendo. Sí, ya muy bien. Ahora sí, nos toca tercera persona, pai. ¿Qué diríamos? A ver, acá, ¿qué nos dices? Yo les voy a mandar, chicos, este PPT. Y en ese PPT, con esto se van a guiarse para que hagan la tarea. Pai. Ah, ya, pai en singular es aquel, aquella, ¿verdad? Entonces acá lo ponemos. Pai. Aquel. Aquella. ¿En qué estamos? Tercera persona en singular, ¿verdad? Ay, aquel, aquella. Muy bien. Ahora a ver un ejemplo con nombre. Ahora sí ya se escucha un poco. Acá, mami. En singular, ¿ah? Aquella mujer está Aquí está el durmiendo. cuadrito. A ver, fíjense. A ver. Aquella Hay una, mujer duerme, ¿no? maestra. A ver, las vacas, ¿qué diríamos? Las vacas lloran. A ver, hasta ahí nomás, las vacas lloran nomás. ¿Qué diríamos? Pai, también, aquel, aquella, ¿no? Pai, Wakakuna. ¿Así está bien? Pai, Wakakuna. Las vacas lloran. ¿Qué diríamos? Pai, Wakakuna. Claro, pues, pai, wakakuna, guaya, está llorando, de llorar. Vaya, Juan, ¿no? Vaya. Juan, ahí está, ¿no? Juan. Solamente yo estoy poniendo la vaca nomás en plural y lo lloran, no, están llorando, ahí ya sería aquellas, ¿no? O sea, ya es en plural general, ¿no? Acá estoy poniendo singular en primera, en tercera persona. Pai, waka, kuna, wan, ¿no? Esto es en singular, ¿no? Pero en plural.
Ahora estaría diciendo acá, por ejemplo, ¿qué más? A ver. Maestra, disculpe una consulta. Los pollitos comen Maíz. maíz. Entonces, ¿qué le diríamos? Pai, Pai. Chipchicuna. Chipchicuna. tiu, Ah, no es chipchi. tiuchicuna, ¿sí o no? Pai, tiuchicuna, halata miku. Halata mikun. ¿Ve? Otro, a ver. ¿Qué más diríamos? Las flores son hermosas. hermosas. Muy bien. Hermosas y amarillas, ¿verdad? Ajá, las flores son hermosas y amarillas. Entonces, acá yo diría, ¿no? Pai, waitakuna, imatuki, tushkapaku, ima, tukimi, tush, Tukimi. Papá. Esta partecita, lo que está de amarillo, ya de rojito porque no se ve. De rojito quiere decir capacón es son. Eso lo reemplaza. Capacón. Es como decir, las mujeres son hermosas. Walmikuna capacón tuki. ¿Ve? Capacón quiere decir es son. ¿Ya? Entonces, otro. Pai walmikuna imatukimi tushkapako. Pai waitakuna imatukimi tushkapako. Tush es amarillo, ¿ya? Flor amarillo, tush. A ver, otro, ¿qué me diríamos? A ver. Linda, la letra de amarillo no se nota muy bien, por favor. De cambio, ¿ya? Oh, Por favor, Miss Linda, voy a gracias. cambiar con... Ahora sí, ¿no? Gracias. Sí, maestra. Ahora sí. Ahora diríamos, a ver, vamos a decir entonces... Los sapos... Ahora, los sapos es de color verde, lo ponemos, ¿ya? Los sapos es de color verde. Entonces, pai, la chacuna, uyumi, ¿ve? Pai la chacuna, uyumi. Uyu, esto debo poner de verde, es verde, ¿ya? Uyu, esto es, uyu es verde. Ya a la próxima clase vamos a hacer todos los colores, ¿ya? En quechua. Pai la chacuna, uyumi. ¿Qué más diríamos? A ver. Los perros negros ladran, ¿ve? Los perros negros ladran. Ya está, los perros negros ladran. Ay, mamá, mamá. Ya, los perros negros ladran. ¿Qué diríamos? Pai,
Ayukuna. Pero acá estoy calificando, pues. No pai, yana. Ayukuna, kani. Ladran. Kanipakun, de ladran. Uy, nos hemos pasado la hora. Entonces, ahora para la próxima clase, colegas, ustedes me van a practicar, pero cúmplanlo, colegas, ¿ya? Si no practicamos, no estamos retrocediendo. Tenemos que practicar en casa. Una horita tenemos acá la clase y no es mucho, ¿no? Para que aprendan tienen que practicar, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer, oraciones en los 3 tiempos. Oraciones en los 3 tiempos. Primer tiempo, ¿cuál es? Aquí está, ¿ven? Kai. Primer tiempo es Kai, Miss. Hai, kai, hai, pai. Kai, hai, pai. Acá nos falta pai, ¿no? Tercera persona con pai. Ahora sí, pai. Acá diríamos, para un ejemplo, acá diríamos las gallinas, todos cantan. Entonces, paikuna. Paikuna. Yapan. Takipakun. También puede decir, no, acá, las gallinas, paikuna. Paikuna, yapan, paikuna. Vocal alargada. Entonces, yapan es todos. Entonces, acá, por ejemplo, diríamos, yapan también diríamos, igualito va a sonar, yapan, pakuna, taquipaco. Taquipaco. ¿Qué más diríamos acá? Las niñas lloran. Las niñas lloran. ¿De qué pueden llorar las niñas? De dolor, de barriga. ¿Ya? Entonces, diríamos las niñas, pai, una, wapakun, pata, nanay, wan. ¿Ve? También podemos decir pai, acapacuna, pai, acapacuna, niñas, para decir, ¿no? Pai, acapa wamlacuna, acapa wamlacuna, wapacun, pata, nanaywan. Ahora sí, para todo ya está hecho. Entonces la tarea va a ser, ya colegas, ¿dónde está la tarea? ¿Dónde hemos hecho? En tercera persona, acá está. Vamos a copiar acá.
Entonces, pero van a cumplir, pues, chicos, ¿ya? Ay. Imanalonkai. Esto quiero que se copia, pues. Maestra Fermina, Sí, yo sí he cumplido con mi tarea, sino que en el momento que iba a exponer estaba lloviendo muy fuerte aquí, no se me iba a escuchar. ¿no has entendido mucho? No, yo sí he hecho mi tarea. Mándamelo al WhatsApp. Sí, ya se lo envié ya, sino que quería exponer y estaba lloviendo fuerte. Ya, ok. Le voy a revisar y te lo voy a enviar, ¿ya? Ya, maestra, ya lo he enviado a su WhatsApp personal. Ya, entonces, ya, ok. Ya, Yolandita. Ahora, por favor, la tarea, esto van a hacer con el ejemplo que hemos hecho hoy día, ¿ya? Sulpa y Atrachima, sí, Kuna, Lulapa.